tiene de una aleación de aluminio, con un esfuerzo de fluencia de 40 KSI, un esfuerzo último de 60 KSI y un módulo de elasticidad del aluminio de 10,6 por 10 a la 6 PSI. Despreciando el efecto, determinar el momento flector M para el cual el factor de seguridad será de 3 y nos piden que hallemos el radio de curvatura del tubo. Entonces observemos que esta viga en forma de tubular, forma de rectángulo, tiene la siguiente geometría. Observen que en la parte inferior tenemos una distancia de 3,25 pulgadas. El espesor en cada tubo, pues en cada pared, por decirlo así, sería 0,25 pulgadas y como tal la altura sería de 5 pulgadas. Entonces, primero vamos a hallar el momento flector. Recordemos, sabemos que el esfuerzo es igual al momento por la distancia c sobre el momento de inercia. Este esfuerzo lo conocemos, sí, es el que nos están dando en el problema, el cual tenemos que determinarlo por medio del factor de seguridad. El momento lo tenemos que, esta distancia c, sí la tenemos que hallar por medio de los centroides y tenemos que hallar como tal el momento de inercia. Les pregunto a todos, si esa viga que se está simbolizando con ese momento, M, que tiene sentido horario, las distancias se van a ver reflejadas ¿en qué eje? ¿En el eje X o en el eje Y? ¿Cómo la pregunta, profe? O sea, si yo cojo esa viga y la flecto, las distancias de la viga al ser flectadas se van a ver reflejadas ¿en qué eje? ¿En el X o en el Y? ¿En qué Pero ese es eje? según la fuerza donde le ejerza, profe. No, porque mira, si usted tuviera la viga así, ¿no? Es como si Ajá. este es mi plano, ¿no? Este es el plano, digamos que es X, Y. Si yo el momento lo tengo aplicado así, el momento, ¿en qué eje vas a ver reflejada la distancia? ¿En X o en Y? En Y, profe. Listo. Si es así. Esa es la clave para este ejercicio. Como ya sabemos que las distancias se van a ver reflejadas en X, el centroide se va a calcular en Y. ¿Listo? El momento de inercia se va a calcular en X o en Y. X o Y. Si la distancia es en Y, ¿en qué eje o el momento en X o en Y? No. Bueno. Ténganlo presente, que si hacen este ejercicio, o sea, esta parte mal, de ahí para adelante todo les queda malo. Cuando las distancias que intervienen son en el eje Y, el momento de inercia es en X. Cuando las distancias que intervienen son en X, el momento de inercia es en Y. ¿Sí está clara esa parte? Sí, profe. Listo, como la distancia interviene en el eje Y, el momento de inercia se va a hacer en X. Por eso, como esta figura es geométrica, no hay necesidad de utilizar teorema de los ejes paralelos. Entonces simplemente utilizamos el momento de inercia de un rectángulo. Aquí vamos a hacer la siguiente apreciación. Lo que a nosotros nos interesa calcular simplemente es el momento de inercia de la sección sombreada. ¿Cómo lo puedo hacer? Voy a asumir que la sección más grande le voy a quitar la parte del centro. Entonces es como que si trabajáramos dos secciones diferentes. Entonces simplemente voy a hacer la diferencia de momentos de inercia. Entonces diríamos que el momento de inercia en X va a ser igual a ¿qué? A un doceavo por... ¿Cuál sería la base para la figura 1?
3.25. 3,25. Correcto. 3,25. No le va a colocar unidades porque sabemos que nos va a quedar pulgadas a la 4. ¿Por cuál sería la altura? 5 pulgadas. 5 al cubo. No se olviden del cubo. Menos. Ahora le voy a quitar el rectángulo más pequeño. Entonces diríamos que es un doceavo por... ¿cuál sería la base? 2,75. Correcto, sería 2,75. ¿Por cuál sería la altura? 4,5. A la 3. 4,5 a la 3, correcto. Si nosotros hacemos el momento de inercia de la viga en forma tubular, el momento de inercia en X da ¿cuánto? ¿Cuánto me da ya haciendo la operación? 12,97 pulgadas a la 4, profe. Listo, ya tenemos el momento de inercia que sería 12,97 pulgadas a la 4. ¿Listo? A continuación, tendríamos que calcular la distancia C, sería del centro E. ¿Cómo me mencionaron? Profe, por Dígame, favor, ¿se puede regresar? dígame. Eso, ahí, profe. Listo, profe, gracias. Listo. Bueno, ahora vamos a calcular la distancia C. Entonces, para calcular la distancia C, habíamos dicho que las longitudes donde interviene la flexión de la viga iba a ser en el eje Y. Entonces, aquí la distancia que me interesa es sacarla en Y, y acá sería Y multiplicado por A, que sería el brazo del momento. Aquí voy a tener dos figuras. Entonces, la figura número 1, entonces observemos, todo va a ser medido a partir de este origen. Entonces, X, Y. La figura número 1 la voy a asumir como que si fuera maciza. Entonces diríamos que sería 5 por 3,25. ¿Cuánto me da el área? 16,25, profe. 16,25. Bueno, como la figura número 1 es maciza, la distancia en Y, ¿cómo sería? 5, ¿qué? Dividido entre ¿qué? Entre 2, profe. 5 medios, claro, coincide en su centro geométrico. Sería 2,5. Entonces ahora diríamos 16,25 por 2,5. ¿Nos daría cuánto? 40,625, profe. Listo. La figura número 2 la vamos a trabajar como el agujero, pero como es un agujero sabemos que va a ser negativo. Entonces, ¿qué distancias tendríamos que colocarle? ¿Cuáles son? ¿Cuáles serían las distancias del agujero en forma de rectángulo? ¿Cuáles serían? Para el rectángulo blanco, ¿cuáles serían las distancias? ¿Cómo, profe? 2,35, profe. Para el rectángulo de color blanco, el que estamos asumiendo que es el agujero, ¿qué distancias tendría para sacarle el área? 2,75 y 4,5. Correcto. Por 4,5. Haciendo esa operación, ¿cuánto nos da? Da 12,375.
menos 12,375. La distancia en Y, ¿cómo la sacaríamos? Entonces tendría que ser así, vean. 0,25, que sería el espesor, más los 4,5 dividido entre 2. Si recordamos de centroides, es la distancia Y medida desde el origen, y mi origen está ubicado aquí. Entonces, para llegar al centro geométrico de la figura, hasta llegar acá, tendré que coger el espesor y después la distancia dividido entre 2. Entonces, ¿cuánto me da? 0,25 más 4,5 entre 2, ¿cuánto me da? 2,5. 2,5. Y ahora, ¿cuánto me da el brazo de momento? ¿Cuánto nos da el brazo de momento? ¿Cuánto nos da el brazo de momento? Profe, da 30,9375. Entonces sería menos 30,9375. Entonces, la suma de áreas, ¿cuánto nos daría? ¿Cuánto nos daría? Eso da 3,875. 9,6875. No, eso no da eso. O sea, es 16,25 menos 12,375. Es una resta, no es una suma, ¿no? Entonces nos da 3,875. ¿Sí les dio a todos ese valor? Sí, profe. Y acá en el brazo de momento, ¿cuánto nos da? 40,625 menos 30,9375. ¿Cuánto nos da? Da 9,6875. 9,6875. Entonces, si yo calculo aquí el centroide, que sería en Y, tendríamos que hacer la operación. 9,6875 sobre 3,875. Entonces, el centroide, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto nos da? 2,5, profe. 2,5, nos dio exactico en este caso, para que vean un ejemplo, que haciéndolo por medio de los centroides da el valor, porque si no yo divinamente hubiera cogido el 5 y lo dividido entre 2 y listo, paré de contar. Sino que en estos ejercicios de flexión, pues les voy a pedir el favor que se acostumbren siempre a trabajar con la tablita de centroides. Créanme que es un poquito más largo el ejercicio, pero así se les va a facilitar mejor para poder identificar los diferentes ejercicios. Entonces el eje neutro pasaría por aquí, por el centroide. Bueno, ahora vamos a calcular como tal el momento. Entonces, nosotros vamos a revisar lo siguiente. El problema nos menciona, bueno, dice, el tubo rectangular que se representa en la figura se obtiene de una aleación de aluminio. Nos están dando el esfuerzo de fluencia, el esfuerzo último y el módulo de elasticidad. Despreciando el efecto, determina el momento flector para el cual se va a tener un factor de seguridad de 3. Entonces aquí nos están diciendo que el factor de seguridad van a ser 3. Factor de seguridad es 3. Nos están diciendo que por acá que el esfuerzo de fluencia, ¿me recuerdan de cuánto era?
¿De cuánto era el de fluencia? 40. ¿Y el esfuerzo último de cuánto era? 60. Listo, el esfuerzo último era de 60. Entonces, como nosotros ya tenemos un factor de seguridad, nosotros tenemos que calcular es un esfuerzo permisible. Para calcular el esfuerzo permisible, nosotros recordemos que el factor de seguridad va a ser el esfuerzo último sobre un esfuerzo permisible. Entonces voy a despejar y voy a decir que el esfuerzo permisible va a ser igual al esfuerzo último sobre el factor de seguridad. Por lo tanto, nuestro esfuerzo permisible, nuestro esfuerzo último nos dio 60 KSI sobre el factor de seguridad que nos dio 3. Entonces, ¿el esfuerzo permisible de cuánto es? 20 KSI. Listo, entonces que de los 60 KSI nosotros simplemente vamos a utilizar 20 KSI, los demás los dejamos como una reserva para cualquier eventualidad. Ahora recordemos la ecuación de flexión. Entonces flexión es igual al esfuerzo, sería permisible sobre, por el momento, por C, sobre el momento de inercia. Entonces, como nos piden que hallemos el momento, despejemos. Entonces, momento es igual al esfuerzo permisible por el momento de inercia sobre C. Entonces acá el momento va a ser igual a que el esfuerzo permisible nos dio 20 KSI, entonces diríamos que es 20 por 10 a la 3 PSI, pero los PSI son libras sobre pulgada cuadrada por ¿cuánto nos dio el momento de inercia total? A ver, ¿cuánto nos dio? 12,97 pulgada a la 4. Eso nos dio 12,97 pulgadas a la 4 sobre la distancia C, que sería la distancia desde el eje neutro hasta los extremos. ¿Cuánto nos dio en el paso anterior? 2,5. 2,5 pulgadas. Entonces, este 2,5 pulgadas, entonces estas pulgadas cuadradas se van con estas de aquí, me quedan a la 2. Esta pulgada de aquí se va con este cuadrado, me queda la 1. Entonces el momento flector, ¿de cuánto sería? Ya directamente, bueno, en kips por pulgada, ¿cuánto nos daría? 103,8 kips por pulgada. Exacto, entonces nos daría 103,8 kips por pulgada. 8 kips por pulgada. Listo, calculamos el momento. ¿Sí fue claro? ¿Sí fue claro para todos? Para mí sí. Bueno, ¿para los demás fue claro? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. listo. Entonces ahora, listo. Hicimos el numeral A. Para hacer el numeral B simplemente nos pedían que calculemos el radio de curvatura. Si tomaron nota, ¿cómo es la ecuación del radio de curvatura? A ver, para ya que me la dicten despejada. ¿Cómo era? ¿Cómo era? P igual a elasticidad por inercia sobre momento. Entonces el radio de curvatura ya despejado era el módulo de elasticidad multiplicado por el momento de inercia sobre el momento flector. Entonces reemplacemos y hallemos el radio de curvatura. Entonces en el problema nos hablaban de que la viga estaba hecha de un material que es aluminio. Entonces, como es aluminio, nos estaban diciendo que el módulo de elasticidad era 10,6
10,6. Nos decían 10,6 por 10 eso, por 10 a la 6. PSI, entonces los PSI, pues descompongámoslos y digamos que son libras por pulgadas cuadradas por, ¿cuánto nos había dado el momento de inercia? ¿Cuánto? El momento de inercia. 12,97. Exacto, 12,97 pulgadas a la 4. Y el momento, sería el momento flector en el que calculamos en el paso anterior, cual nos dio 103,8, habíamos dicho kips, entonces pasémoslo por 10 a la 3, ya no escribimos kips, sino libras por pulgada. Entonces observen que estas pulgadas cuadradas se van con estos cuadrados de acá, me queda esto. Entonces esta pulgada de aquí se va con una pulgada, me queda una pulgada sola. Y estas libras de aquí se van con estas libras de acá, y pues obviamente el radio de curvatura nos tiene que quedar en términos de longitud. ¿Cuánto nos da el radio de curvatura? ¿Cuánto da el radio de curvatura? 1324. Listo, nos da eso, 1324 pulgadas. Ese radio de curvatura, pues, o sea, si esta es la viga, esa viga, pues, se tiende a flectar así. Entonces, si yo tomara un punto de referencia C, y yo tomara una regla, o midiera esa distancia, o sea, ese radio de curvatura, por donde ustedes lo midan, les va a dar 1324 pulgadas.